nuevamente lo que vamos a ver ahora es prensa hidráulica, ¿sí? Continuando con lo que habíamos visto del principio de Pascal, este es un dispositivo a donde se aplica el principio de Pascal. Este dispositivo lo que a mí me permite es un multiplicador de fuerza, es decir, con una pequeña fuerza que hagamos en uno de los émbolos, ¿sí? Se puede obtener una fuerza mayor en el otro émbolo. ¿Se acuerdan de lo que decía Pascal? Lo vimos en el video anterior, que decía que si se ejerce una presión sobre la superficie de un líquido, esa presión se transmite en todo el líquido. O sea, que la presión que se genera en este émbolo, ¿sí? La presión que se genera en este émbolo se va transmitiendo a través de todo el líquido, ¿sí? Y en todas las direcciones, o sea que prácticamente también llega a este émbolo. Bien, entonces acá tenemos una presión que yo puedo llamarla una presión 1 y acá tengo una presión también que se genera sobre el émbolo 2 y le podemos poner presión 2. Vuelvo a reiterar, lo que decía Pascal es que si se ejerce una presión en la superficie de un líquido, esa presión se transmite a través de todo el líquido. O sea que entonces la presión 1 va a ser igual a la presión 2. O sea que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. Y como nosotros sabemos, la presión, ¿cómo se calculaba la presión? ¿Se acuerdan? La presión era igual a la fuerza sobre la superficie. O sea, a la fuerza, si ejercemos una fuerza, en este caso, una fuerza 1 sobre una superficie 1 que tiene este émbolo va a ser igual a la presión 1, o sea que va a ser la fuerza 1 sobre la superficie 1. ¿Queda claro? Entonces acá la presión 2 es igual a que a la fuerza 2 sobre la superficie 2. Bien, esta ecuación matemática o lo que es lo mismo es fórmula que ustedes le dicen, hace referencia al principio de Pascal. Bien, y acá tenemos, miren, acá tenemos, este sería el sistema. Este es lo que sería una prensa hidráulica. Fíjense ustedes, acá está la presión, la prensa hidráulica. Bien, acá tenemos un émbolo, un sistema con un émbolo de una cierta superficie menor y acá tenemos un émbolo con una superficie mayor. Bien, ¿estamos? ¿Queda claro? Entonces vamos a ver, fíjense cómo funciona esto, ¿sí? Si yo llego a hacer una fuerza con mi índice derecho sobre el émbolo menor, ¿sí? Se genera la presión sobre el líquido, esa presión actúa sobre todo el líquido y llega al émbolo mayor. ¿Queda claro? Bien, ahora, nosotros como vemos, según el experimento, este émbolo se desplaza a una cierta altura. O sea, estaba en esta posición. Cuando hacemos fuerza, se desplaza hasta esta posición, supongamos, ¿bien? ¿Queda claro? Esto se desplazó. O sea que el émbolo menor se desplazó toda esta altura. Perdón por la llave. Se desplazó una altura que la puedo llamar 1. Una altura 1. De la misma manera, el émbolo mayor que se encontraba en esta posición se desplaza hasta esta otra posición, ¿sí? Que podríamos llamarla una altura 2. Bien, acá está, altura 2. Bien, vuelvo a repetir, el émbolo se hace una fuerza sobre el émbolo y se lo desplaza a una cierta altura 1 y por lo tanto el émbolo 2 también sube una cierta altura. La pregunta del millón, Fíjense que lo que se está desplazando es un líquido. Podemos hablar de un volumen de un líquido, ¿sí? Son dos cilindros, un volumen de líquido. La pregunta del millón. Acá tengo un cierto volumen de líquido que le puedo llamar un volumen 1 y acá un volumen 2. ¿Bien? ¿Queda claro? Pregunta del millón.
el volumen de líquido que se desplazó en el émbolo más pequeño será el mismo volumen que se desplaza en el émbolo mayor. Vuelvo a repetir, el volumen de líquido que se desplaza en el émbolo más pequeño será lo mismo que el volumen de líquido que se desplaza en el émbolo mayor. ¿Qué dicen ustedes? Sí, tienen razón, es lo mismo, es lo mismo. Fíjense acá, en este sistema, ¿sí? Esta jeringuita es de 5 mililitros. Esta jeringuita es 5. O sea que 5 mililitros se han desplazado de líquido hasta llegar al émbolo mayor. ¿Por qué? Porque no hay ningún pinchazo en todo el sistema, todo un sistema cerrado. Entonces, el volumen de líquido es el mismo que el volumen 2. Por lo tanto, me queda que el volumen 1 tiene que ser igual al volumen 2. Bien, y si nosotros conocemos la superficie de los émbolos, ¿sí? Conocemos la superficie de los émbolos, podemos calcular los volúmenes. ¿Y cómo se calculaba el volumen? Que era igual a la superficie, en este caso la superficie 1 por la altura 1. ¿Va a ser igual a qué? A la superficie 2, por el volumen, a la superficie 2 por la altura 2. ¿Queda claro? Entonces, este es el volumen 1, tiene que ser igual al volumen 2. Estamos hablando de líquido que se desplaza. Entonces, la superficie 1 por la altura 1 es igual a la superficie 2 por la altura 2. Por lo tanto, vamos a tener que la altura 1 sobre esto que está multiplicando, pasa dividiendo sobre la altura 2. Es una relación, van a ver, que va a ser igual a ¿qué? A la superficie 2 sobre la superficie 1. Bien, por favor, estas son ecuaciones que les van a ayudar a ustedes a poder resolver los distintos ejercicios. Bien, estas son ecuaciones que les permiten a ustedes resolver las distintas situaciones problemáticas. Bien, veamos si es cierto. Yo les dije que esto es un multiplicador de fuerza, quiere decir que ejerciendo una fuerza pequeña en este émbolo, ¿sí? Se produce una fuerza mayor. Acá les traigo un experimento. Ya saben que estos son los experimentos que traemos. Fíjense ustedes. Acá tengo un experimento. Bien. Acá tenemos un experimento. Tenemos dos pesas. Esta pesa es de 1 kilo y esta es de medio kilogramo. ¿Sí? ¿Qué le dice la pesita más chica? Le dice, yo te levanto a vos. La de medio le dice a la más grande, yo te levanto. Le dice, nada, sí te levanto. Entonces se pone la más grande en este émbolo. Y fíjense ustedes, la más chiquita y la va levantando. ¡Oh! Esto no es magia, chicos. ¿Sí? Simplemente tenemos el sistema. Ustedes fíjense, tenemos el émbolo más pequeño y un émbolo más grande. O sea que haciendo una fuerza más pequeña, como en este caso el peso de esto que es medio kilo, llega a levantar con este sistema hasta 1 kilo, el doble de lo que ella pesa. ¿Bien? Bueno, para terminar, repito, siempre en el émbolo más pequeño se genera, o sea, se ejerce la fuerza más pequeña. La altura que se desplaza el émbolo más pequeño es mayor que la del émbolo más grande, ¿sí? Ahora, el volumen de líquido que se desplaza en el émbolo pequeño es el mismo del volumen que se desplaza en el émbolo mayor. Para ver las alturas, si quieren, hacemos la última. Y fíjense ustedes para ver cómo se desplazan las alturas. Le vamos a pedir al camarógrafo que se desplace. Vamos a marcar, un segundito, marquemos acá la altura. Fíjense a dónde estaba y acá dónde estaba la altura del más pequeño.
Ponemos la pesita, ¿sí? Medio kilo y fíjense cómo se va. Y fíjense lo que se desplazó esto, el émbolo más pequeño y fíjense lo que se desplazó el más grande, ¿sí? Si podemos mover, vamos a observar, ¿sí? Podemos observar, fíjense, acá tenemos esto, vendría a ser la altura 1, que es mayor, y esta sería la altura 2, que es la menor. ¿Bien? O sea que, volviendo de nuevo a lo que sería la experiencia, esa es la prensa hidráulica. Bien, espero que esta explicación pueda servir para resolver algunos problemas. En el próximo videito voy a pasarles la resolución de algunos. Bien, gracias.